Buenas noches, hermanos, bienvenidos todos, el Señor les bendiga una vez más. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos concede de poder tener nuevamente un programa, ¿cierto? O una predicación o una enseñanza bíblica. Cuando el cristiano peca, ¿qué pasa? ¿Se pierde la salvación? Esa es una duda de muchos cristianos, muchos religiosos. Efesios el capítulo 2 verso 8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, un regalo, un don inmerecido de Dios para con nosotros. ¿Cómo nos salvó Dios? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay personas que no van a la iglesia porque dicen que les falta mucho para ir. Todavía hacen esto, hacen lo otro. Nunca van a dejar de hacer tal cosa si no se acercan al Señor. Como les he dicho otras veces, el cambio viene desde adentro hacia afuera. Es Cristo en nosotros cambiando nuestra vida. Y aún convertidos, seguimos cometiendo pecado. El cristiano es salvo por gracia. ¿Un cristiano peca? Sí. Aunque es salvo, el cristiano sigue cometiendo pecado. Pero no, porque él no es perfecto. Esto no significa que no va a pecar nunca más el día que es convertido. Aún tenemos el viejo hombre dentro de nosotros, la naturaleza adánica, pecaminosa. Recuerden que tenemos una doble naturaleza, por así decirlo, la naturaleza adánica y la naturaleza espiritual que viene por tener y por recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay algunos que piensan que para mantenerse salvo no puede cometer pecado, y si los comete no es genuinamente salvo o cristiano. O si se resbala o cae en algún pecado, no es cristiano. Esa enseñanza no es bíblica. Esa es una enseñanza de hombres religiosa. Es verdad que Dios no nos llamó para ser pecadores, nos llamó para ser santos como Él es santo, pero es un proceso. Creen que uno cuando se convierte ocurre un milagro y te transforma con poderes mágicos. No, ocurre un milagro, claro. Hemos pasado de muerte a vida, pero de muerte a vida en lo espiritual. No ocurre un milagro en que inmediatamente nosotros dejamos de hacer o pensar tal o cual cosa. No, eso es algo paulatino, es algo que va lentamente con la santificación que va llegando a nuestra vida por el oír, ¿cierto?, la palabra de Dios. Viene la fe a nosotros por el oír la palabra de Dios, y eso nos trae la enseñanza de lo que es agradable y lo que no le agrada a Dios. Pero que somos hijos, sí, somos hijos de Dios. Nunca atribuyen el pecado a mentira. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 28. La gente dice, cometió adulterio, cometió esto, lo otro, es pecador, no puede ser, y lo condenan. Pero miren lo que dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos que mienten son tan pecadores como un homicida, como un fornicario. Entonces, escuchan mentiras, dicen mentiras y no creen que eso les va a condenar. La verdad es que Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero aquí, en el libro de Apocalipsis, Juan está diciendo que el homicidio, ¿cierto?, la hechicería, los idólatras y los mentirosos están en el mismo orden. Son todos pecadores. Pero esto es a los que no tienen a Cristo, entiendan. No estamos justificando el pecado ni animándolo a pecar. Quiero que le quede claro. No estamos justificando el pecado ni animarlo a pecar.
Juan capítulo 1, 8 y el verso 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso enseñaba a la iglesia, hermano, nunca diga usted cuando yo era pecador, porque nosotros seguimos siendo pecadores. Si no cometemos un hecho grave, cometemos un pecado de omisión o lo que sea, y somos faltos. Y decir que nosotros no somos pecadores, estamos diciendo a Cristo que es mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y el 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No está su palabra, no hay conocimiento. El cristiano sigue cometiendo falta y pecado y no por eso deja de ser hijo de Dios. Yo jamás podré dejar de ser Misael Zúñiga, siempre lo voy a hacer. El hombre, por más que piense y quiera y se sienta que no es hombre, sigue siendo hombre. Por eso es una tontera. Aquel que dice yo me siento tal cosa y soy lo que me siento. Es una enfermedad mental, tanto para los que la apoyan como para el que dice ser o querer ser tal o cual cosa. Yo no soy lo que quiero o lo que quiero ser, yo soy lo que soy. Entonces tengamos cuidado con esas tonteras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Los cristianos seguimos siendo pecadores. Pecadores arrepentidos, salvados por la gracia que es Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Por medio de la fe que tenemos en Él, que Él murió por nuestra ofensa y pecado. Esa es la salvación. La palabra de Dios no está en nosotros. ¿Por qué la gente falla esto? Porque no tienen la palabra. Porque tienen mandamientos y doctrinas de hombre y no la palabra de Dios. Todo cristiano recuerde que tiene dos naturalezas, la adánica y la naturaleza nueva, que es la nueva criatura en Cristo. Cuando se convirtió, cuando entró Cristo a morar en nosotros, cuando dijimos, Señor, entra a mi vida, yo te acepto, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios mismo, entra a morar a nosotros. Pero el cristiano no debe pecar, eso es una cosa. No debería pecar, mejor dicho. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 del mismo libro, Efesios 4, 22, 23, en el 23 ahora, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Del nuevo hombre, dos naturalezas. Primero la naturaleza adánica, nacido de la carne, y segundo la naturaleza espiritual, nacido del espíritu, ¿cierto? Del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, ¿cierto? Y en santidad de la verdad, en santidad de Cristo. Entonces, hermanos, como le dije, el cristiano tiene dos naturalezas, y en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos. Hay una manera de vivir. Hay cristianos que nacieron en la iglesia prácticamente. Nuestros hijos nacieron en la iglesia, conocieron al Señor, porque nosotros fuimos convertidos, yo después de 20 años de vida. Y tengo en mi espalda una mochila con pecados pasados, con cosas que vi. ¿Cierto? Un joven que nunca tomó un trago no tiene lucha con el trago. Puede entrar a una botillería, ¿cierto? Y comprarse una Red Bull, no sé, o un agua mineral o una bebida. Y va a ver los tragos y no le va a pasar nada. Pero ¿qué pasa con los que tenían la costumbre de beber y más allá, y que se convirtieron a los 30, 40 años o después de los 20 años? Les queda esa naturaleza pecaminosa, esa manera, esa pasada manera de vivir o de haber vivido. Les queda.
en todo tipo de pecado. Por eso digo que los jóvenes que nunca conocieron el mundo en ese sentido, no tienen esa gran lucha. Claro que hay algunos que quieren experimentar, hay algunos que quieren ser curiosos, ¿cierto? Y ir, pero se les ha enseñado que no es bueno hacerlo. Por eso uno que se convierte después, con todo tipo de vicios que vivió, que conoció, es más grande la lucha. Santiago capítulo 1, versos 13-14, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El pecado, la concupiscencia que hubo en nosotros antes de conocer al Señor, nos viene al recuerdo, a la mente, y nos provoca a ir al pecado. Cuando los que fumaron, o los que fumamos alguna vez, las propagandas de cigarros, que no hay en la tele, parece que ya no hay, no sé, me parece que no, llamaba la atención, o algún trago, alguna cosa. Los jóvenes que no vivieron, ¿cierto?, no tienen ese atractivo del pecado pasado en ello. No diga que Dios le va a tentar, sino que de lo que hay en nuestros recuerdos, en nuestra mochila, en nuestra mente, sacamos y tenemos que luchar. No decimos que tenemos que cometer ese pecado, no hay que hacerlo. Pero hay algunos que resbalan y caen. ¿Quién no ha resbalado? ¿Quién no ha caído en el pecado? ¿Hemos perdido la salvación? No, no la hemos perdido. Dice el libro de Primera de Juan. Vamos a ir a otra. La primera pregunta que le hice: ¿el hombre o el cristiano puede pecar? No debe pecar, pero sí comete pecado. Entonces la pregunta: ¿el cristiano peca? Sí, el cristiano comete pecado, pero que no debería hacerlo, eso es claro. Segunda pregunta: ¿quiere Dios que el cristiano peque? No, en ninguna manera. Dios no quiere que el cristiano cometa pecado. Primero Juan 2:1, Dios no quiere, ¿cierto?, que nosotros cometamos pecado. No nos salvó para pecar. El 2:1 dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice: perseveraremos. No es la costumbre del cristiano pecar. Se puede resbalar, ha caído. Pero ¿sabe? Dios no quiere que el cristiano peque. Cuando el cristiano peca, pierde la gracia del Señor. Cuando abundó el pecado, abundó más la gracia del Señor. Pero Dios no quiere que los cristianos ya salvos cometan pecado. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Usted quiere vivir en gracia? ¿Quiere tener abundancia de gracia? No cometa pecado. El pecado impide la gracia de Dios en nosotros. Y yo necesito de su gracia todos los días. Y usted también. Necesitamos de la gracia, la misericordia, la compasión, la bendición de Dios todos los días. Pero cuando hay pecado, la gracia no va a abundar. No va a abundar. Romanos 5:20 dice que cuando abundó el pecado, abundó más la gracia. Pero eso era antes de ser convertidos. Estábamos llenos de pecado. Y la gracia del Señor fue infinitamente misericordiosa. Fue bondadosa con nosotros. Nos salvó, hombres inmundos, pecadores. Primera Juan capítulo 1, versos 6-7. ¿Quiere Dios que el cristiano peque? No. ¿Qué dice en Primera Juan?
el 1, el verso 6 y el 7. Si decimos que no tenemos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el 1.4, 1 Juan 1.4, les vamos a ir directo mejor. Primera Juan 1.4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cierto? El 6 y el 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Cuando andamos en tiniebla, andamos en pecado, perdemos la comunión con Dios, pero no la salvación. Cuando usted se enoja con su papá, con su hermano, con algún familiar, con alguien, ¿qué pierde? La comunión. ¿Pierde la relación de padre-hijo? ¿Pierde la relación de primo o de pariente o de hermano? No la pierde. Lo que pierde es la comunión. Mire claramente, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que cuidado con los cristianos que dicen que no cometen pecado. Antes, cuando yo era pecador, no diga jamás eso. Somos pecadores arrepentidos y por la gracia del Señor estamos con Él. Pero, ¿por qué vamos a perder la comunión con Dios? ¿Por qué vamos a perder la bendición? Entonces, el pecado nos roba el gozo. 1.4. 1 Juan 1.4 dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué perdemos el gozo de la salvación? ¿Qué fue lo que le ocurrió a David, al rey David? Cometió pecado. ¿Qué fue lo que perdió? ¿Perdió de ser hijo de Dios? No. Perdió el gozo. Él no se sentía gozoso. Se sentía que Dios no le escuchaba, que no estaba en comunión con el Señor. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, sin haber cometido pecado, pero todos los pecados del mundo fueron cargados en Él, Dios le dio vuelta a la espalda. Y Él grita: Dios mío, Sabatani. Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede ver el pecado. Entonces, ¿dejó de ser hijo de Dios Jesucristo? No. ¿David dejó de ser hijo de Dios? No. Rogaba, suplicaba: Padre, devuélveme el gozo de la salvación. Y eso es lo que pierde el cristiano cuando comete pecado. Pierde la comunión, pierde el gozo de la salvación, pero no la salvación. Entonces, vivimos vidas tristes, como sin esperanza, pero déjeme decirle que usted es salvo para siempre, porque Cristo murió por usted. No hay más sacrificio por los pecados, no hay nada más que podamos hacer. Si hemos aceptado a Cristo, Él es nuestra salvación. La gente rechaza a Dios por lo que los cristianos hacen. Entonces tenemos que tener cuidado porque también es un testimonio público. Es necesario tener un buen testimonio de los de afuera, dice 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Hay varias cosas que no se deben hacer, ¿cierto? Pero aquí el punto es para tener un buen testimonio.
para que no caigamos en lazos y en descrédito. Así que no vas a perder la salvación, pero vas a perder la comunión y es triste vivir sin la comunión del Señor. Tercero, solo la gracia de Dios puede mantenernos salvos. Si usted cree que la salvación es por gracia, también la mantención como cristiano es por gracia. Y si alguien cree que se pierde la salvación, quiere decir que no es salvo. No es salvo. Porque el Espíritu nos da a conocer y nos hace entender si somos hijos o no hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Y si usted no siente que es hijo de Dios, ya le estoy explicando, ha perdido la comunión, pero no la salvación. Salvos por gracia y mantenidos por gracia. Dios nos mantiene por su infinita misericordia y gracia. Pero no perdamos el gozo, no perdamos la comunión con el Señor. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Según de Timoteo capítulo 2, 11 y 13. Esto tiene que ver una referencia con el libro romano, el capítulo 6. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, hermano. Los pecados alejan de la verdad de Dios. Nos hacen olvidar las promesas de Dios. Porque estamos tan embotados, estamos tan sumergidos en el pecado, en la mugre, en tantas cosas, que nos olvidamos de las promesas de Dios. Y eso no debe ser. Así que tenemos que tener cuidado. Si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Los pecados son para purificarnos. ¿Qué dice 2 Pedro 1:9? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Poned diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Dios quiere mantenernos, ¿cierto?, vivos, quiere mantenernos gozosos espiritualmente, pero perdemos por nuestra necedad. Olvidamos las promesas del Señor. Dios no es hombre para que mienta. El libro de Números, capítulo 19-20. Hay gente que piensa que Dios se ha olvidado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué pasa con las promesas? Si Dios no lo ha olvidado, ni se ha arrepentido. Dios es fiel. Él dijo y lo hará. Él dijo y lo va a ejecutar. Según el libro de los Números 19-20. Nadie es salvo por sus propios méritos. Somos salvos por gracia. La gracia del Señor Jesucristo nos ha salvado. Hay gente que habla de la dispensación, que en el Antiguo Testamento éramos salvos por obedecer la ley. Falso. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros, como la hoja, y nuestra maldad nos llevan como el viento. Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué dicen que era por obedecer la ley? No, dicen que somos como trapos de inmundicia. Está hablando a los del Antiguo Testamento. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Antiguo Testamento. ¿De dónde sacan la dispensación de que era por obedecer a la ley? Siempre ha sido por gracia. Por gracia. Salmo 133. Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Jehová mirara a los pecados, ¿quién podría sostenerse?
Él no mira nuestro pecado, Él mira a Jesucristo en nosotros, salvos por Cristo. Porque si mira al hombre natural sin Cristo, no tiene salvación, está condenado. Pero a nosotros nos mira a través de la sangre que es Cristo. Nosotros estamos cubiertos por la sangre preciosa que es Cristo. La misma sangre que fue manchada en el dintel de las puertas en el tiempo cuando Israel tuvo que salir de Egipto, la muerte de los primogénitos, la Pascua, la primera Pascua. La sangre que simbolizaba a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así nos mira Dios. Cuando Dios me mira a mí, lo mira a usted, hermano, en Cristo, lo mira manchado, por decir así, o con un velo que es la sangre de Cristo, y la muerte pasa por alto. Él no mira su pecado, mira a Cristo en usted. Por eso debemos conducirnos como tal, como cristianos, tener un buen testimonio. Si Jehová mirara los pecados, ¿quién podría sostenerse? Nadie, nadie. Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Por lo tanto, nunca la salvación ha sido por obra o por obedecer a la ley. La ley fue un ayo que nos llevó a Cristo. La ley, ¿cierto?, es el tutor que nos llevó a Cristo, porque nos dimos cuenta que nadie podía cumplir la ley. Así que por gracia somos salvos. Cristo vino y la cumplió en su totalidad por todos nosotros. Y en Él, ¿cierto?, hemos cumplido la ley, pero en Él, sin Él no. En Él somos justificados. Romanos, el capítulo 3, verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca se olvide, la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió por usted, murió por mí. Cristo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Ya estamos muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? Estamos a punto de terminar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. ¿Quiere vivir en gracia? ¿Que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos sepultados en las aguas, resucitados simbólicamente. Como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros simbólicamente. En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto Él murió al pecado, murió una vez por todo, por cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no reine entonces el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentemos nuestros cuerpos, ¿cierto?, para el pecado. Eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Somos salvos por gracia? ¿Cometemos pecado? Sí, cometemos pecado. ¿Debemos cometerlo? No, no debemos cometerlo. ¿Dios quiere que pequemos? Dios no quiere que pequemos. Pero somos salvos por gracia y somos mantenidos por la gracia que es en Cristo Jesús.
no pierda la comunión con el Señor, no pierda el gozo de la salvación, sea fiel, procure no pecar para no ofender a Dios. Como le dije, es un buen testimonio. Mucha gente no se acerca a Dios porque para ser cristianos como nosotros, como él o como aquel, no quiere. Siempre hay alguien que dice, no, yo conocí a un evangélico, conocí a este y le echa la culpa. Es Satanás detrás de eso. Pero nosotros no demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo para que cierre la puerta a aquel que quiere escuchar o se quiera convertir. Seamos un buen testimonio. Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias.